Si te encanta el pan, pero querés una versión saludable, sin harinas, económica y fácil y rápida de preparar, acá te presento 3 alternativas para que prepares estos panes saludables y ahorres tiempo. Un pan de avena y yogur muy esponjoso, un pan tipo chipá de queso sin gluten, riquísimo, y por último un pan de avena con solo 3 ingredientes. La cocina de Zoe. Lo primero que vamos a hacer es activar la levadura. En una compotera colocamos una cucharada de levadura en polvo, aproximadamente unos 4 gramos. Si usás levadura fresca serían unos 15 gramos. Agregamos media cucharada de azúcar de forma opcional y media taza de agua tibia, unos 120 mililitros. El agua no debe estar caliente. Mezclamos hasta disolver la levadura y dejamos reposar hasta que espume y se active. Mientras tanto, vamos a preparar los secos. Si querés, podés usar harina de avena directamente. Como yo tengo avena en hojuelas, voy a triturarla en un molinillo. Vamos a necesitar 2 tazas de avena en hojuelas, unos 240 gramos. Una vez que tenemos molida la avena, la colocamos en un recipiente, hacemos un huequito en el centro, agregamos 100 gramos de yogur natural sin azúcar. Si no querés utilizar yogur, podés reemplazarlo por un chorrito de leche vegetal o leche de origen animal, más 2 cucharadas de aceite. Agregalos a ojo hasta conseguir la consistencia que tiene la masa en el video. Tomamos un huevo y separamos la clara de la yema. Al final del video te dejo todos los ingredientes con sus cantidades. Agregamos la clara y reservamos la yema. Agregamos sal a gusto, la levadura activada y comenzamos a mezclar e integrar todos los ingredientes. Nos tiene que quedar con esta consistencia, como la de una crema pegajosa, pero no líquida. Dejamos reposar tapado por unos 30 minutos aproximadamente, hasta que veamos que la masa crece y queda aireada. Dale me gusta. Suscríbete, por favor. Tomamos un molde para horno, tipo budinera, lo aceitamos. Podemos colocar papel manteca en el fondo para que sea más sencillo desmoldar el pan, unas gotitas de aceite por arriba y colocamos la preparación en el molde y distribuimos. Si te está gustando esta receta, por favor déjame un comentario, suscríbete al canal, compartí esta receta con tus amigos y familia y no te olvides de darle me gusta. Si te está gustando esta receta, seguro también te va a encantar este pastel de queso sin gluten muy delicioso. Te dejo acá arriba la receta y en la descripción. Podés ponerte unas gotitas de aceite en las manos para distribuir más fácilmente y darle forma a este pan. Pintamos el pan con la yema que teníamos reservada . Seguime en todas mis redes para más recetas fáciles y rápidas. Y vamos a dejarlo reposar por unos 30 minutos más. Transcurrido este tiempo, llevamos a cocinar a horno precalentado a 190 grados centígrados en la bandeja intermedia del horno por aproximadamente unos 30 minutos. O hasta que veamos que la corteza está dorada y crujiente y que al introducir un cuchillo en el centro sale limpio. Retiramos del horno
y cuando ya no queme, lo desmoldamos. Yo voy a tostar unas semillas en sartén para agregarlas por encima del pan. Para ello, agrego unas gotitas de aceite a la sartén y distribuimos. Agregamos las semillas de girasol y semillas de calabaza y las tostamos a fuego bien bajito, removiendo para que no se quemen. Cuando veas que apenas cambian de color, ya están listas. No agrego las semillas a la preparación para que se cocinen en el horno, porque en ese caso se cocinarán por mucho tiempo y a una temperatura elevada, lo cual haría que las semillas perdieran sus propiedades. Por ello te recomiendo tostarlas en sartén. Este pan es muy delicioso, tiene una miga esponjosa y la corteza crujiente. Probá hacer esta receta en casa que te va a encantar. Contame si te gustó la receta y si la haces, contame qué tal salió, por favor. En un recipiente colocamos media taza de avena, que vamos a dejar remojar con la mitad de cantidad de agua, es decir, con un cuarto de taza de agua. Mezclamos hasta que toda la avena quede hidratada y en mi caso lo voy a dejar reposar entre unas 8 a 12 horas, de forma tal de aprovechar al máximo todos los beneficios de la avena. Para esta receta vamos a necesitar 2 huevos. Vamos a utilizar 2 recipientes para separar las claras de las yemas. Si les gusta esta receta, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, pinchando la campanita de las notificaciones para recibir las recetas nuevas, compartan este video con sus amigos y personas queridas y no se olviden de darle me gusta. Y vamos a batir las claras hasta que nos queden montadas. En mi caso lo voy a hacer de forma manual con un batidor, pero si ustedes tienen una batidora, mejor, ya que lo harán más rápido y sin esfuerzo. Una vez que las claras están montadas y tienen cuerpo, podemos verificar que están listas al dar vuelta al recipiente sin que se mueva el contenido. Vamos a dejar separaditas las claras mientras preparamos el resto de los ingredientes. Vamos a traer la avena que dejamos en remojo, agregamos las yemas, agregamos una cucharada de polvo de hornear y vamos a mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Si les gustó esta receta, quiero recomendarles esta lasaña de brócoli y avena sin horno y fácil de hacer. Se las dejo acá arriba y también en la descripción. Agregamos una pizca de sal. Y de forma opcional podemos agregar una cucharada de aceite. Yo la voy a agregar, pero si ustedes prefieren pueden omitirlo, ya que de todas maneras el pan quedará muy bien. Y mezclamos bien hasta integrar. Ahora comenzaremos a incorporar las claras de a poco. Agregamos una mitad y utilizando una espátula con movimientos envolventes vamos integrando, procurando que las claras conserven su cuerpo. Recuerden que al final del video tienen todos los ingredientes con sus cantidades. Y una vez que está integrado, agregamos el resto de las claras. De la misma forma, continuamos integrando con movimientos envolventes hasta formar una crema uniforme. Una vez que está listo, tomamos un molde para horno. En mi caso voy a utilizar uno de papel, pero ustedes pueden utilizar el que tengan en casa. Y en el fondo del mismo voy a colocar papel manteca para que sea más fácil desmoldar el pan. Colocaré unas gotitas de aceite por encima del papel. Y por último agregamos la preparación.
Le damos un golpecito suave para no dejar burbujitas y llevamos a horno precalentado a fuego mínimo por aproximadamente unos 25 minutos. Recién transcurrido ese tiempo, podemos abrir el horno y verificar que el pan está perfectamente cocinado, pinchando el centro con un cuchillo, de forma tal que si el cuchillo sale limpio, el pan ya estará listo. Y aquí tenemos nuestro pan de avena. Como pueden ver, es muy esponjoso, suave, con una textura muy tierna, tiene una miga increíble y lo más importante, es muy nutritivo y delicioso. No dejen de hacerlo, que les va a encantar. En un recipiente colocamos una taza de fécula de maíz o maicena, media taza de fécula de mandioca, en algunos lugares también se la conoce como yuca o tapioca, una cucharada de polvo de hornear, un puñado de sal, opcionalmente podés agregar alguna especia que te guste. Yo agregaré orégano, pero podés agregar perejil, tomillo, etc. Quedan muy ricas. Con una cuchara mezclamos hasta integrar. Agregamos 200 gramos de queso picado o rallado. Podés utilizar el queso que quieras. Yo estoy utilizando un queso semiduro, tipo senda, pero podés utilizar un queso más fuerte si te gusta un sabor más intenso. Mezclamos hasta integrar, hacemos un huequito en el centro, agregamos un huevo y por último vamos a agregar media taza de agua y mezclamos hasta integrar. Dale me gusta. Suscríbete, por favor. Nos va a quedar con una textura semilíquida. Para darle más consistencia, vamos a dejarla descansar en la heladera por unos 15 minutos. Luego tomamos una sartén, la llevamos a fuego mínimo. Una vez que está caliente, agregamos unas gotitas de aceite y distribuimos. Tomamos la preparación, vamos a ver que tiene una consistencia más firme. Agregamos una cucharada en la sartén, formando pancitos individuales. Pueden hacerlos del tamaño que quieran, más grandecitos como estos que estoy haciendo o pequeños como los que voy a hacer en la próxima tanda. Seguime en todas mis redes para más recetas fáciles y rápidas. Y dejamos cocinar tapado a fuego bajo por aproximadamente 3 minutos o hasta que veamos que la base está dorada. Al final del video te dejo todos los ingredientes con sus cantidades. Luego los damos vuelta con una espátula y dejamos cocinar tapado por unos 3 minutos más o hasta que se doren por el otro lado. Si te está gustando esta receta, te quiero recomendar estos pancitos de avena y queso riquísimos y que se preparan muy fácilmente en sartén. Te dejo acá arriba la receta y en la descripción. Luego retiramos del fuego. Para cocinar el resto de pancitos repetimos el mismo procedimiento. En la siguiente tanda yo los voy a hacer más pequeños, ideales para usar en una picada o para acompañarlos con alguna salsa. Podés hacerlos a tu gusto. Ya tenemos listos estos pancitos. Probá hacer esta receta en casa que te va a encantar. Contame en los comentarios si te gustó esta receta y si te parece buena idea esto de hacerlos condimentados agregando alguna especia a la preparación. Y en ese caso, ¿cuál te parecería que quedaría más rica? Te leo. Les mando un abrazo virtual muy fuerte y nos encontramos en la próxima receta. ¡Nos vemos! Suscríbete al canal.